Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos los colegas de la red, los estudiantes de posgrado que nos acompañan también, profesoras, profesores de universidades iberoamericanas que están con nosotros esta tarde. Pues soy la doctora Mariel Montes y voy a presentarles el CBU abstracto del doctor José Luis Murillo Amaro, quien es director del Centro de Investigación y Desarrollo Educacional AC de México y Centro de Estudios de Posgrado LEV Vygotsky, México. Él, el día de hoy, nos va a impartir la conferencia magistral, los paradigmas de la educación y sus implicaciones en las prácticas docentes en época de transformaciones. Y les describiré en breve las aportaciones más relevantes que el doctor integra en su síntesis curricular. El doctor José Luis Murillo Amaro es licenciado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestro de innovación educativa, Universidad de La Salle, Ciudad de México, egresado de la Universidad de La Salle, Ciudad de México, especialización en mediación e intervención familiar por la Universidad de Santiago de Compostela, en España, y es doctor en Ciencias Pedagógicas por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de la República de Cuba. El doctor José Luis es director de la revista Maestros de América, publicación de la Asociación de Educadores Latinoamericanos y Caribeños. También el doctor José Luis Murillo Amaro es director de la revista México Cubana, Desafío Escolar. Ha publicado importantes resultados de investigación, entre ellos el libro Niños y Niñas, Auxilio, Padres y Madres en Acción. También el libro En búsqueda de alternativas didácticas, reflexiones sobre educación y experiencias áulicas. Es coautor además del libro Fundamentos de Pedagogía Familiar, del libro Ética, Crítica y Liberación, libro Paradigmas de Educación, libro Paradigmas de la Didáctica. Imparte el profesor docencia en licenciatura, maestría y doctorado. Es director del Centro de Investigación y Desarrollo Educacional AC, del Centro de Estudios Superiores Lev Vygotsky y director del Centro de Estudios de Posgrado Lev Vygotsky también. Participa en el programa Diálogos en Confianza de 11 TV en el Instituto Politécnico de México y ha dictado talleres y conferencias en Cuba, República Dominicana, Chile, Venezuela, México y otros países. Ya el doctor está en la sala. Ya el Doctor doctor José está en la Murillo, buenas sala. tardes. Entonces, buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, nos acompaña el doctor, repito el nombre de su conferencia magistral, los paradigmas de la educación y sus implicaciones en las prácticas docentes en época de transformaciones. Solamente reiteramos que pues tienen 45 minutos para el tiempo de la conferencia y después nosotros tenemos 10 minutos para comentarios y preguntas, que también las pueden estar agregando en el chat o directamente las pueden preguntar aquí en voz. Adelante, doctor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, hemos tenido una confusión con el doctor Román porque no clarificamos pues el asunto de los horarios de los países. Yo venía conduciendo mi auto, así es que me acerqué a la oficina para estar con ustedes. Y bueno, parece que son 15 minutos de retraso, pero bueno, hay 45 minutos para el desarrollo de la actividad. Y bueno, voy a iniciar en primera instancia pues agradeciendo al comité organizador de este encuentro tan importante. Bueno, que justamente hay un conjunto de instituciones que convocan este quinto taller internacional de la Red de Estudios sobre Educación. Y bueno, vamos a iniciar. Espero que me estén escuchando bien. Me hacen una indicación si no es así. Bueno, el título del trabajo de la conferencia es Los paradigmas de la educación y las implicaciones en las prácticas docentes en época de transformaciones. Y bueno, en este caso quisiéramos partir de una pregunta. Bueno, la pregunta de arranque sería,
¿por qué estudiar ciencias de la educación? Ese es el primer planteamiento, dado que, como decíamos, el título de la conferencia, pues es la revisión de, en este caso, diferentes ah, paradigmas de la educación y las implicaciones en las prácticas docentes. Entonces, ¿por qué estudiar ciencias de la educación? Bueno, básicamente, bueno, nosotros tendríamos que partir de qué son esas ciencias de la educación. Bueno, en este caso vamos a decir que son un conjunto de disciplinas que se encargan de analizar y profundizar en diversos aspectos del área educativa, incluyendo las prácticas de la enseñanza. En general, todas las profesiones finalmente se preparan en dos grandes dimensiones, en una dimensión teórica y en una dimensión empírica. El médico, bueno, tiene que trabajar con diferentes conceptos de medicina y luego, bueno, también desarrolla habilidades justamente para la intervención en el área de la salud. Entonces, en ese sentido, en el campo de la educación, bueno, nosotros decimos que los docentes, los profesores, los que, les decía yo que nosotros debemos entender que los que se dedican a la educación, pues trabajan con una disciplina justamente que es la pedagogía. La pedagogía es la ciencia que tiene por objeto de estudio de la educación. Y por supuesto hay un conjunto de ciencias que permiten la comprensión de los diferentes fenómenos que confluyen en los procesos educativos. Y en ese sentido, decimos que los profesores deben conocer estas disciplinas para fundamentar teórica y metodológicamente su actividad profesional. Y por eso es necesario que estudien, profundicen en estas disciplinas que genéricamente las vamos a denominar ciencias de la educación. Ahora, yo quisiera partir de esta idea fundamental, que es hablar de los tipos de prácticas de los docentes. Bueno, justamente el hecho de que yo profundizara en el estudio de las diferentes teorías, de los diferentes paradigmas de la educación, básicamente parte de una inquietud de reconocer cómo están desarrollando las prácticas profesionales los docentes. Y reconozco dos tipos, una práctica profesional empírica y una práctica profesional científica. Bueno, partimos de un ejemplo bastante burdo, pero muy práctico. En algunos contextos hay algunos profesionales de diferentes disciplinas y les dice alguien, algún funcionario educativo, oye, mira, hay la posibilidad de que vengas a trabajar y dar clases de esta asignatura. Y le dice, sí, sí voy, y lo hace, ¿no? Efectivamente, conduce una asignatura o una materia de estudio. La pregunta es, ¿cómo lo hace? Bueno, puede ser un experto en su disciplina, pero no necesariamente tiene ciencias pedagógicas o las ciencias de la educación. Por lo tanto, su quehacer o su hacer será de manera empírica. Bueno, aquí nosotros vemos que el hacer empírico corresponde a un tipo de conocimiento que es el conocimiento empírico que desarrolla, por ejemplo, el campesino que siembra la tierra, el ama de casa que aprende a cocinar, aquel que conduce solamente viendo cómo conduce un automóvil, solamente viendo a los demás. Es decir, esos tipos de aprendizaje o de Ah, conocimiento claro. de carácter empírico, es decir, que se aprenden con la experiencia, que están fundamentados en la experiencia, incluso que se aprenden por ensayo y error. Por ejemplo, cuando un matrimonio de recién casados empiezan a convivir y bueno, resulta que la dama le prepara el almuerzo, el desayuno, la comida,
y le hace una sopa, ¿no? Y le dice, mira, mi amor, pues te acabo de preparar una sopa. Y le dice, oye, qué rica, pero sabe a rayos, ¿no? Porque eran los primeros días, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque apenas se está aprendiendo. Quizás en la segunda o en la tercera o en la quinta o después de 1 o 2 meses ya la sopa sabrá rica porque va aprendiendo justamente a partir de la experiencia. Es un tipo de conocimiento de carácter empírico. Entonces, así funcionan los docentes con en un inicio los que no pasaron por una escuela normal, por una escuela de pedagogía, por una universidad pedagógica, o que no estudiaron ninguna disciplina que tenga que ver con la educación, dan su clase de manera empírica. O incluso aquellos, en algunos contextos de nuestros países de América Latina, incluso egresados del nivel medio universitario son docentes, no tienen una formación de carácter pedagógico, por lo tanto es una práctica profesional empírica. Y el otro tipo de práctica sería la práctica profesional científica. Bueno, diríamos aquí de manera sintética, ¿qué significa hacer una práctica profesional científica? Pues que tenga una fundamentación teórica, que se apoye en una teoría, en un paradigma, en un modelo teórico, en un modelo pedagógico, pero además que tenga un rigor metodológico. Fundamentación teórica y rigor metodológico serían los dos requisitos para hacer una práctica profesional científica. Bueno, nosotros hemos investigado ese fenómeno en varios contextos. Cuando, por ejemplo, le preguntamos a un profesor desde nivel básico hasta nivel superior, oiga, y en esta clase usted, ¿qué teorías toma como fundamento? Y no saben decir, ¿no? O incluso les llegamos a preguntar qué teorías de la pedagogía, de la psicología educativa conocen, de la filosofía de la educación, y no las conocen. Y de manera más concreta, bueno, dígame el nombre de algún pedagogo, de algún psicólogo educativo, de algún filósofo de la educación, y no los conoce. Entonces, por eso, respondiendo a la pregunta de inicio que hice es, ¿por qué tendríamos que revisar o estudiar teorías de la educación o ciencias de la educación? Pues es justamente para desarrollar una práctica profesional científica y superar este modelo de práctica profesional empírica. Esa sería la primera idea. Bueno, aquí rápidamente una clasificación de la estructura de las ciencias de la educación y ahí tenemos las históricas, las filosóficas, hablando de historia de la educación, historia de sistemas educativos. Ahí tenemos economía de la educación, sociología de la educación, biología de la educación, psicología de la educación y las normativas como la didáctica, la organización escolar, la orientación escolar o la pedagogía diferencial. Y bueno, dentro de las filosóficas, la filosofía de la educación. Y ahí tenemos del lado derecho la teoría de la educación, que viene siendo la pedagogía. Algunos autores le llaman la teoría de la educación a la pedagogía y la teoría de la enseñanza a la didáctica. Bueno, esta es una clasificación que hace Piaget, ustedes la pueden consultar en un libro que se llama Psicología y Pedagogía, en donde hace un estudio de estas dos disciplinas. Bueno, desde nuestra perspectiva, las ciencias de la educación o ciencias pedagógicas, siguiendo una posición que se trabaja en algunos países de América Latina, reconocemos a la pedagogía como la ciencia madre de las ciencias de la educación y alrededor todas las ciencias de la educación, a la pedagogía como la ciencia madre. Habrá diferentes posiciones al respecto de la clasificación de las ciencias de la educación. Bueno, esta es una clasificación y un esquema de Murillo planteado en un libro que se llama Paradigmas y Educación del año 2019. Bueno, ahora, si nosotros nos preguntamos, en este caso, ¿cuáles serían las ciencias de la educación que un profesor
tiene que estudiar fundamentalmente. Sí, básicamente, ¿cuáles serían esas ciencias que tendría que estudiar? Bueno, nosotros decimos que tres fundamentalmente. Eso no quiere decir que no tenga que estudiar las demás, pero estas serían las tres ciencias fundamentales: la pedagogía, la psicología y la didáctica, ¿no? Nos parece que esas son las ciencias fundamentales en las que tendría que profundizar. Y bueno, hablando de ciencia, y estamos hablando del conocimiento científico, es importante que nosotros que nos dedicamos a las ciencias de la educación, bueno, hablando de conocimiento científico, reconozcamos que la ciencia, bueno, en realidad es un conjunto de conocimientos organizados y sistematizados sobre un campo disciplinar. Y la ciencia también se define como un discurso no unitario, ni homogéneo, ni perenne. Lo que es posible que en la ciencia está ligada a una forma particular de hacer uso de las técnicas y que renuncia a pretensiones por lo absoluto y por la neutralidad para asumir la historicidad y la constructividad. ¿A qué se refiere? Que detrás de cada posición teórica, detrás de cada teoría, hay una ideología, hay un grupo social que está estableciendo ese discurso y que reconoce que hay consenso en esa verdad que se está planteando. Aquí hay que hacer una diferenciación así muy rápida entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Cuando decimos, por ejemplo, que si nosotros juntamos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, aquí en Ecuador, en China, en cualquier país, en Brasil, será agua. No así en el caso de las ciencias sociales, cuando un postulado o una ley pues tendrá que tener una especificidad de acuerdo al contexto en que se está desarrollando. Es decir, no podemos decir que un método de lectoescritura va a funcionar exactamente igual en cualquier contexto, en cualquier país, en cualquier idioma. Es decir, que ahí la verdad ya no es verificable, objetiva, cuantificable, mensurable, como es el caso de las ciencias naturales, sino que va a ser una verdad parcial, relativa. Y por lo tanto, aquí justamente planteamos esta idea de no un conocimiento de carácter absoluto y neutro. Pongamos, por ejemplo, muy concreto, que lo veríamos un poco más adelante, la teoría o el paradigma de la pedagogía liberadora de Paulo Freire, donde hay una clara posición ideológica y es una teoría dedicada, y en su texto lo dice de introducción, a los desarrapados del mundo, dice. Es decir, aquellos excluidos históricamente, a los pobres. Entonces, ahí hay una posición de un paradigma o de una teoría de la pedagogía que tiene una clara posición ideológica. Entonces, en ese sentido, por eso aquí en la diapositiva hablo de ciencia y ideología y diríamos, la conclusión es que no hay ciencia sin ideología. La conclusión que el método científico experimental no es el método único de la ciencia y que por lo tanto hay que crear paradigmas, teorías que vayan acorde con nuestra realidad. Y hay toda una propuesta justamente de las epistemologías del sur, que se viene desarrollando hablando de una postura crítica o alternativa, justamente planteando la construcción de paradigmas desde una posición desde los excluidos sociales. Bueno, en el concepto de paradigma, aquí nosotros retomamos
en lo que plantea Kuhn. Él tiene un libro muy interesante para quien quiera profundizar que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Incluso me parece que lo anexé aquí a la presentación. Y dice que paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión de una determinada comunidad científica, que una comunidad científica tiene de la realidad. Entonces, ese es un paradigma. Bueno, en este caso, más adelante yo planteo que hay diferentes términos para relacionarse o que se relacionan con el término de paradigma. Digamos, el concepto tradicional sería teoría, pero también puede ser modelo, enfoque, escuela, perspectiva, tendencia. Digamos, el concepto moderno, el concepto más utilizado actualmente es el concepto de paradigma, pero sería el sinónimo de teoría. ¿Qué es lo que contiene una teoría? Bueno, en este caso tiene un conjunto de postulados o premisas, un conjunto de categorías y un conjunto de variables, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué paradigmas podemos hablar? Del paradigma psicogenético de Jean Piaget, del paradigma histórico-cultural de Lev Vygotsky, del paradigma de la escuela tradicional, eh, del paradigma de la escuela nueva, etcétera, etcétera. Hablé de paradigmas de la pedagogía y de la psicología. Entonces, en ese sentido, esos serían los componentes del paradigma, ¿no? Vamos a profundizar un poco más adelante. Bueno, aquí, fíjense, viene un conjunto de paradigmas de la pedagogía. Por ejemplo, la escuela colectivista de Makarenko, el paradigma de la escuela de la alegría de Sujolinsky, la pedagogía socialista de Suchodolsky, la escuela de la educación como hegemonía de Gramsci. Y bueno, termino con la tecnología educativa, la pedagogía operatoria o la educación basada en competencias, que esta última o estos últimos son paradigmas contemporáneos, ¿no? Hablando de la escuela tradicionalista hasta la educación basada en competencias. A este conjunto de paradigmas se les llama matriz disciplinar. Esta es la matriz disciplinar que corresponde a la pedagogía. Y luego tenemos, acuérdense que les dije que son tres ciencias las que yo recomiendo, en las que tenemos que profundizar los que nos dedicamos a la educación. Tenemos la matriz disciplinar de la psicología, el paradigma asociacionista, estructuralista, funcionalista, conductista, neoconductista, cognitivo, psicogenético, histórico-cultural, gestal, psicoanalítico y humanista. Y luego los paradigmas de la didáctica, que también hay diferentes teorías o paradigmas ahí. Por ejemplo, la didáctica tradicional, activa, tecnología educativa, didáctica psicogenética, didáctica operatoria, teoría de las situaciones didácticas, didáctica cognitiva, didáctica dialéctica o desarrolladora, didáctica estratégica, didáctica crítica, didáctica por competencias, etcétera, ¿no? Esta es una clasificación que hace Murillo, su servidor, desde el año 2019, en un libro publicado aquí, que se denomina Paradigmas de la Didáctica, y ahí vienen, bueno, estas dos matrices disciplinares. Bueno, vamos un poco a profundizar en el tiempo que nos resta un poco acerca, me dijeron 45 minutos, ¿verdad? Entonces, debo terminar, bueno, en veintitantos minutos. De acuerdo. ¿Perdón? Adelante, doctor, Ok. adelante. La definición, vamos a hablar un poco de la pedagogía, ¿no? De la definición etimológica. Bueno, la palabra pedagogía deriva del eh, griego paidos, que significa guiar o conducir. Eso sería la definición etimológica. Y aquí lo importante es que reconozcamos su objeto de estudio, que es la educación. Bueno, ahí tenemos a la pedagogía y ¿qué tendríamos que plantear? Bueno,
su objeto de estudio, sus categorías, sus leyes, sus principios y sus ramas, así como lo esencial, ¿no? Eh, en este caso, hablamos de la pedagogía como ciencia. Voy a tocar solamente puntos centrales. La pedagogía como ciencia debe poseer una sólida fundamentación filosófica. Eh, Esta fundamentación filosófica sirve como base teórica y metodológica general de sus postulados. Un postulado decíamos que es un principio, es una premisa, es un presupuesto teórico. La pedagogía debe estar vinculada a un proyecto político-social determinado históricamente. Bueno, ya sabíamos que en este caso no es lo mismo hablar de un proyecto educativo en la Grecia antigua o en la actualidad, o hablar de un país latinoamericano, de un país europeo, de un país ahí en el mundo, en la misma Europa, de los países nórdicos, o en este caso de África o de Asia. Es decir, cada sociedad, cada país tiene un proyecto político social determinado, ¿no? Ahora, por ejemplo, en México estamos pasando por un proceso de un proyecto político muy específico que se inició hace 6 años y que, bueno, tiene continuidad 6 años más. Es un proyecto político que tiene sus propias características y a eso está anclado el sistema educativo. Bueno, les invito a revisar en Internet los planes de estudio que se derivan a partir de de este proyecto político que aquí en México le llamamos la nueva escuela mexicana. En Internet pueden encontrar esa información. Y luego, bueno, en este caso la pedagogía debe estar dotada de un sistema categorial determinado. Revisaremos un poco más adelante. Y sobre todo aquí, la pedagogía debe servir para la transformación del hombre individual y socialmente, ¿no? Decimos, el hombre se educa para transformarse. El mismo concepto de educación, que es objeto de estudio de la pedagogía, la educación es el proceso mediante el cual el hombre se desarrolla de manera integral. Educación, decían los griegos, es humanizar. Educación es promover el desarrollo integral humano. Entonces, en ese sentido, el hombre tiene que transformarse desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social. Y hay, bueno, las categorías pedagógicas o las categorías de la pedagogía: educación, enseñanza, instrucción, aprendizaje, bueno, hablando del proceso, enseñanza, aprendizaje y formación. También se dice que la educación es la formación humana. Bueno, hablando de las ramas, ahí viene una serie de ramas: la pedagogía social, la pedagogía diferencial, la pedagogía orientadora, la pedagogía psicológica, la pedagogía religiosa, la pedagogía familiar, etcétera, ¿no? Bueno, hasta ahí la pedagogía. Estaríamos haciendo una revisión rápida. Más adelante hablaríamos levemente sobre esta disciplina, pero bueno, en relación a la psicología, bueno, significa o viene de la raíz griega que significa psique, que significa alma, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio actualmente de la psicología? La psicología estudia la conducta o el comportamiento de los seres vivos. Ya hoy en día estamos hablando de psicología no solamente del ser humano, sino psicología animal, e incluso hay estudios que hablan de la psicología de las plantas, psicología vegetal. Entonces, por eso ahora genéricamente la psicología estudia eh, a todos los seres vivos, el comportamiento de todos los seres vivos. Ese es el objeto de estudio. Y bueno, dentro de las categorías, porque también tiene su sistema categorial,
Bueno, ahí tenemos percepción, atención, motivación, emoción, etcétera, ¿no? Hablando de las categorías, uno de los principales psicólogos de la psicología marxista, que es Fernando González Rey, a quien recomiendo por sus grandes aportaciones, habla de estas categorías de la psicología, que son reflejos, actividad, comunicación, motivo, relación de lo cognitivo o de lo cognitivo y lo afectivo y la personalidad. Bueno, y ahí, fíjense, todo un conjunto de ramas de la psicología. En este caso hablamos de la psicología educativa, de la psicología escolar, de la psicología social, de la psicología del desarrollo. Cada una de estas ciencias son la ciencia madre, la psicología general o la psicología. Tiene su propio objeto de estudio, su propio sistema de categorías. Bueno, específicamente, ¿cuál psicología nos interesa a nosotros los profesores? Bueno, la psicología educacional, que también se llama psicología educativa, psicopedagogía o psicología pedagógica. Esta denominación es de toda la escuela rusa y hay, bueno, 4 libros clásicos que yo les recomiendo de psicología educacional o psicopedagogía o psicología pedagógica. Es Manual de Psicología Pedagógica de Nina Talicina, discípula de Galperín, quien a su vez es discípulo de Vygotsky. Psicología Educativa de Ausubel, Novak y Hanesian, un grupo de estudiosos norteamericanos. Psicología Pedagógica de Lev Vygotsky y Psicología y Pedagogía de Jean Piaget. Serían en este caso eh, algunos libros. Hay otros sobre psicología y pedagogía que pueden ustedes revisar. Entre ellos también está el de William James, pero hay otros que están planteando el estudio de esta psicología. Bueno, debe considerarse la psicología pedagógica como una ciencia independiente, como una rama y que es una psicología aplicada, ¿no? La psicología pedagógica, bueno, sería, eh, diríamos, una psicología teórica y aplicada a la educación y a la enseñanza. Bueno, y aquí, bueno, yo les presento, me parece muy interesante este planteamiento que hace Ausubel en relación a la psicología educativa y, bueno, se ocupa de la naturaleza, los resultados y la evaluación, aprendizaje escolar, variables de la estructura cognitiva, la capacidad intelectual, la personalidad, el material de instrucción, los profesores, y, bueno, por supuesto, cómo influyen los profesores, ¿no? Y bueno, aquí retomamos un poco los principios de la psicología pedagógica que nos da Fernando González Rey: principios de la personalidad, principios de unidad de lo cognitivo y lo afectivo y principios de la actividad y la comunicación. Bueno, hasta ahí entonces cuestiones genéricas de esta psicología de la educación. Obviamente, cada una de estas disciplinas que estamos analizando tiene sus propios paradigmas, como ya lo observamos en una diapositiva anterior. Bueno, y nos vamos a la didáctica. Bueno, se reconoce como el creador de la didáctica a Juan Amos Comenius, ¿no? Y justamente con su libro que se publica en 1657, que tiene como título Didáctica Magna. Y bueno,
La palabra didáctica se deriva de didasken, que significa enseñar, y tecné, arte, ¿no? La didáctica, de acuerdo a la definición etimológica, sería el arte de enseñar. ¿Cuál es el objeto de estudio de la didáctica? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es el objeto de estudio de la didáctica. Muy importante. Arte de enseñar y su objeto de estudio, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este caso, reconocer el objeto de estudio de la pedagogía, que es la educación, y el objeto de la psicología, que es la conducta o el comportamiento de los seres vivos. El objeto de estudio de la psicología educativa o psicología educacional, que va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje y los aspectos motivacionales que se implican en dicho proceso, ¿no? Aquí, para diferenciar un poco a la didáctica de la psicología pedagógica o la psicología educacional, ambas trabajan con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero reconocer que la psicología pedagógica abarca otros procesos que se refieren a los factores afectivo-motivacionales. ¿Cuáles son las categorías de la didáctica? Bueno, ahí está: objetivo, contenido, métodos, medio, forma y evaluación, ¿no? El para qué, cómo, con qué, cómo se organiza y en qué medida se logra el objetivo. Son las categorías de la didáctica con las que debemos trabajar los docentes. La didáctica se concretiza en la planeación didáctica, para que tengamos claro en ese sentido. Bueno, y ahora hablaríamos de los principios didácticos, ¿no? Labarré y Valdivia, en el año 1998, hablan del diagnóstico integral de la preparación del alumno para las exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje, del carácter audiovisual de la enseñanza, unión de lo concreto y lo abstracto, de la atención a las diferencias individuales, de la relación entre la teoría y la práctica, del carácter consciente y activo de los alumnos bajo la guía del profesor, de la solidez de la asimilación de los conocimientos, habilidades y hábitos, de la sistematización de la enseñanza, de la asequibilidad y del carácter científico de la enseñanza, y terminamos con del carácter educativo de la enseñanza. Bueno, y en relación a las ramas, bueno, tenemos primero un grupo de ramas que serían la psicología general, la especial y la diferencial. En este caso hablamos cuando hablamos de la didáctica especial, bueno, estamos hablando de las didácticas especiales. En este caso, bueno, estamos hablando de la didáctica del español, de la didáctica de la química, de la didáctica de las ciencias. Es decir, cada una de las materias o asignaturas de la currícula van a tener su propia didáctica. A eso se refiere la didáctica especial. Y la psicología diferencial, que básicamente trabaja con los alumnos o los estudiantes con necesidades educativas especiales. Bueno, otro grupo de ramas de la didáctica, tendríamos aquí la etnodidáctica, la neurodidáctica, la psicodidáctica, la sociodidáctica, y actualmente, con la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, la didáctica para learning, es decir, estudios en línea. Bueno, y decíamos que en este caso el trabajo pues se ha concretizado en un documento que es la planeación didáctica. La planeación didáctica, que tiene diferentes momentos,
que empieza con el diagnóstico del grupo, el contexto interno y externo de la escuela, las estrategias de evaluación, la estrategia de intervención didáctica, lo que nos da lo que denominaríamos una planeación argumentada, es decir, una planeación que implique un conjunto de factores que van a incidir en los procesos educativos en general de manera específica también en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, hasta ahí las referencias. Bueno, he concluido la presentación de esta charla y bueno, estaría a la disposición de ustedes para si hubiera alguna pregunta que plantear. Sí, Muchas buenas gracias. tardes. Aquí está. Muchas gracias, doctor, por sus aportaciones y sobre todo por esta triada, ¿no? Que presenta de disciplinas. Es muy importante y ahora la perspectiva de los estudios también interdisciplinares, en donde pues nos queda claro que no se podrían resolver los problemas solo desde los problemas en educación, solo desde la de educación como ciencia, solo desde la psicología. Entonces, sí, ahora en prospectiva en los estudios, pues se nos invita a sumar, ¿verdad? Otras ciencias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para el doctor, algún comentario? Sí, buenas tardes. Quisiera que me den alguna orientación sobre cómo poder conseguir los libros que el doctor acabó de mencionar en toda su presentación. Sí, cabe recalcar que son libros que nos ayudan como futuros educadores para poder realizar un trabajo mejor, conociendo las bases en donde nosotros nos estamos formando y cuando seamos docentes para poderlas fortalecer a su vez. Eh, sí, con mucho gusto. Me dicen que próximamente estarían en Amazon, aproximadamente en unas 2 semanas. Ustedes pueden conseguirlos en Amazon. Doctor, ¿cómo se llama el del 2019? Que es de usted, ¿verdad? De autoría de usted. Es de 2019. Si nos pudiera repetir el Y nombre, por favor. se llama Paradigmas y Educación. Muy bien. Y hay otro libro, el segundo, que complementa, digamos, esta posición que se llama Paradigmas de la Didáctica. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Sí, María, si me permite. Bien, bueno, agradecer al doctor José Murillo la presentación, ¿no? El doctor Roberto Valdés nos está acompañando por YouTube, pues no ha podido entrar al Zoom, así que de seguro si estuviese ya le estuviera dando criterios, ¿no? Particularmente por la escuela que defienden y que defendemos, ¿no? Eh, yo creo que usted tiene que también acompañarnos en algún momento en la red porque fíjense que la red de estudios sobre educación surge en el año 2014 precisamente para escribir, ¿no? Lo que se dejó de escribir sobre pedagogía y didáctica. O sea, cuando nosotros vamos a excluir a Estados Unidos, cuando vamos desde México hasta Argentina, no ha existido un proyecto que organice, ¿no? La pedagogía y la didáctica como esta escuela que usted ha acabado de mencionar. Eso es una locura. Yo ahora, por ejemplo, estoy intentando, ¿no? Generar ideas para la asignatura didáctica general que vamos a impartir en el doctorado de educación. Cómo no dejar de tocar lo único que se ha escrito coherentemente y cómo integrar lo que actualmente se está haciendo desde diferentes aristas. Porque los estudiantes nuestros salen sin una coherencia en la formación en didáctica. Bueno, al menos en el contexto en que estamos y también otros contextos que conocemos. Hay ideas muy desarticuladas, hay ideas que surgen de la praxis, pero que no llegan a un fundamento de ciencia. Entonces, aquel debate que hubo sobre el papel de ciencia de la pedagogía o no, ya se murió hace algunas décadas. Entonces, no ha existido otro movimiento que lo haya aglutinado. A mí me complace mucho que esté compartiendo esas ideas porque yo creo que son ideas
que por lo que usted decía, ¿no? Por cuestiones de Occidente y Oriente no han entrado en quizás con mucha fuerza en América Latina, aunque sí conocemos que hay movimientos fuertes en México, movimientos fuertes en Brasil, movimientos en Argentina que abordan el tema de la pedagogía histórico-cultural y otra pedagogía que nos ha ilustrado mucho el camino en este sendero. No sé si pudiésemos llamarle, o sea, pedagogía pragmática o didáctica pragmática, pero es la que más sufrimos hoy en la actualidad. Los españoles nos han ayudado a eso también a trabajar la psicología de manera separada, la psicología de educación, la tecnología de la educación. Ahí tenemos a Mariel por allá pasando un curso de didáctica en España. Y yo le dije, también compártenos lo que hay de didáctica, novedoso, porque es difícil encontrar ideas que nos den luz, que nos refresque, ¿no? El pensamiento de lo que hasta ahora se ha escrito, porque yo al menos no he encontrado, ¿no? Algo que aglutine todos los componentes, un cuerpo teórico coherente, ¿no? Por ejemplo, a veces vamos a dar aquí o algún profesor va a dar algo de didáctica y empieza a hablar de tecnología. Nosotros vemos la tecnología como un medio para llegar al estudiante, ¿no? Porque no hay nada más importante en la didáctica que el profesor y el estudiante. Y entre ellos dos existen elementos que apoyan y refuerzan esa formación. Entonces, esas ideas son interesantes. No sé si sobre eso tiene alguna idea, además de los libros que usted tiene. Ya comprometimos a María que nos va a compartir libros de didáctica para lo que vamos a hacer. Y bueno, le agradezco por el tema, ¿no?, que nos trae. Sí, realmente hay varias cosas. Primero, la inquietud. Eh, Inicio justamente la presentación o la introducción de ese libro de Paradigmas de la Didáctica a partir de el trabajo que desarrollo con profesores en servicio de diferentes niveles educativos. Y también trabajo en la formación de profesores. Pero básicamente el trabajo con los profesores en servicio con diferentes formaciones y perfiles me permite reconocer que ellos desconocen las diferentes teorías, los paradigmas, y eso ha sido en mi experiencia no solamente en México, en diferentes contextos económicos, culturales, etcétera, no solamente en México, sino también en varios países. He estado en Brasil, por ejemplo, he estado en el propio Ecuador, en Chile, en varios países, y esa ha sido mi experiencia cuando les decimos a los profesores, saber cuáles son las teorías que están fundamentando su práctica. No saben. Entonces, cuando yo diseño una clase, les digo, bueno, vamos a hacer una evaluación diagnóstica a ver qué conocen sobre este tema, ¿no? Y entonces les digo, bueno, y esto lo fundamento después de aplicar la actividad, digo, bueno, lo fundamentado en lo que plantea David Aldwell en la teoría del aprendizaje significativo, cuando dice que hay que reconocer los conocimientos previos de los estudiantes para promover aprendizajes significativos. Número uno. Número dos, parto de la idea de Vygotsky cuando dice que nosotros determinemos el nivel de desarrollo real de los estudiantes para ver hacia dónde aspiramos llegar. Entonces, hay dos teorías que están fundamentando esta idea de decir o reconocer qué teorías o qué paradigmas están fundamentando lo que yo como docente estoy haciendo. Y les digo, de esa forma usted debe decir exactamente por qué está implementando esta actividad, en qué teoría se está fundamentando, ¿no? Entonces, por eso la inquietud de empezar a profundizar y llevarles a los docentes lo elemental. Y yo llevo varios años justamente revisando literatura y me he encontrado con categorizaciones bastante arbitrarias, complejas. Veo, por ejemplo, las teorías de la psicología educativa o las teorías de la pedagogía y dice,
teoría de la pedagogía histórico-cultural. No, les digo, pues es que esa no es una teoría de la pedagogía, es una teoría de la psicología educativa, porque Vygotsky se reconoció como psicólogo y la ubicamos en esta disciplina. Entonces, ese ha sido un trabajo que me parece que es el primero que nosotros debemos iniciar, aunque las líneas son tenues, tanto entre las disciplinas como entre los paradigmas, son muy tenues, y que es parte, yo digo, de lo que plantea Gastón Bachelard, que es la vigilancia epistemológica, es decir, vigilar que cada una de las cosas estén de acuerdo a donde deben de estar. Entonces, efectivamente eso pasa, ¿no? Yo incluso les digo, a ver, aquí está un conjunto de conceptos o de términos: teoría, paradigma, perspectiva, enfoque, escuela, tendencia, que pueden ser sinónimas, porque si yo empiezo a buscar textos, tanto impresos como en línea, digo, a ver, escuelas de la psicología, y me aparecen los paradigmas, y pongo paradigmas, me aparecen las tendencias, etcétera. Entonces, me parece que tenemos que empezar por eso, ¿no? Y ya para terminar, me parece muy importante el comentario. En las escuelas formadoras de docentes, en las escuelas de pedagogía, están ausentes las disciplinas de didáctica. Los diseñadores de la currícula ya no ponen didáctica, ponen otras asignaturas que ya no son didáctica. ¿Por qué? Ese sería el primer planteamiento, ¿no? Ya no hay psicología general, ya no hay didáctica especial, cuando las didácticas especiales no han desaparecido, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de una revisión que tiene que irse haciendo. En ese empeño estamos, bueno, estoy desde hace algunos años, está el producto de estos dos libros, que es Paradigmas de la Pedagogía, y ahí en Paradigmas de la Educación planteo los paradigmas de la pedagogía y paradigmas de la psicología, especialmente la psicología educativa. Y en el segundo libro planteo los paradigmas de la didáctica que ya mencionaba aquí, porque no hay una didáctica, no hay un solo paradigma de la didáctica, y que hay incluso paradigmas dominantes y paradigmas emergentes. El paradigma dominante en este momento, bueno, es el de la didáctica de la educación basada en competencias, o de manera alternativa, el paradigma de la didáctica dialéctica o desarrolladora o vigotskiana. Bueno, eso sería. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta intervención y por estos últimos comentarios también. Pues como lo comentaba el doctor Eldis, yo me encuentro también haciendo una estancia académica y sobre eso va mi pregunta, una estancia académica en el Departamento de Didáctica de la UNED. Y recuerdo hace 20 años que yo estudié aquí el doctorado, me rodeaba de Jimeno Sacristán, de Antonio Medina Rivilla, que escribió Didáctica General, Didáctica de la Música, Didáctica de la Lengua. Y justamente al verlos aquí ya ahora con 80 y pico años, ¿verdad? Y preguntándoles cuándo había sido su última publicación con respecto a didáctica, porque hubo un libro de didáctica general y después él sacó los libros de didáctica específico de cada área de enseñanza. Y nos decía que hacía, no sé, ya 14 15 años, ¿verdad? Y que había que replantear desde la cuna y de las bases fundamentales de la didáctica y de la formación del profesorado para poder volver a surgir con paradigmas aplicables, ¿sí? A las nuevas generaciones de docentes que nosotros tenemos y a las nuevas generaciones de formadores de docentes que nosotros tenemos. Entonces sí hay un abismo ahí, una carencia de estas publicaciones que a nivel internacional nosotros podíamos retomar, porque luego tenemos aquellas específicas de cada país que son aplicables, ¿verdad?, a los modelos educativos de cada país. Está silenciado, doctor, ¿eh? Sí, de acuerdo. Por eso estamos hablando de e-learning, ¿no? O estamos hablando de los e-book, o estamos hablando de la neurodidáctica. Digamos, en los últimos años están estas ciencias emergentes, las neurociencias, y estamos hablando ahora de neurodidáctica. Justo ahora yo, siguiendo en esta línea, voy a trabajar cuestiones importantes que tienen que ver con estos nuevos paradigmas y con estas ciencias emergentes
sobre todo en el uso de la tecnología. El COVID nos hizo avanzar en el uso de las tecnologías y de nuevas estrategias como el aula invertida, por ejemplo, ¿no? Que son estrategias didácticas que tienen que ver ya con este avance científico y tecnológico. Yo diría que debemos resignificar a la didáctica, resignificar a la pedagogía de acuerdo a los nuevos tiempos, ¿no? Y como decía José Martí, bueno, pensar que la ciencia y la educación debe estar al nivel de su tiempo, ¿no? En definitiva. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Eldis, si no hay otro comentario ya, si gusta le cedo la voz. Bueno, no sé si usted está dirigiendo esta actividad, no sé si yo creo que nos queda algún otro comentario. Agradecer enormemente al doctor José Murillo y no dejarlo de invitarnos a otros espacios que ojalá y nos acompañe. Nosotros hacemos actividades constantemente, ¿no? Este año hemos tenido una dinámica más activa porque cumplimos 10 años, ¿no? De la Red de Estudios sobre Educación y hemos tenido sistemáticamente este tipo de actividades. Ojalá y se nos sume. Yo sé que usted tiene algunas responsabilidades allá, ¿no? En México y también está sumado al grupo de Brasil, seguro otros grupos. Y bueno, ojalá en algún momento nos acompañe y nos pueda deleitar de otro tipo de trabajo de este. Nosotros vamos a estar igual en comunicación tratando de conseguir los libros para seguir, ¿no? Analizando estos temas y seguir criticando sobre lo que hasta ahora se ha trabajado. Entonces, doctor, muchísimas gracias y lo esperamos en otro momento, ¿no?